Hola, buenas, mi nombre es Jonathan Alexis Ledesma Álvarez del grupo de segundo E de contabilidad y voy a hablar sobre el tema de los contratos. Los temas que vamos a tratar en el índice es contrato de comisión mercantil, contrato de factores, independiente, depósito mercantil, del préstamo mercantil y sus especies, contrato de compraventa, venta mercantil y permuta, también como contrato de transporte terrestre y contrato de prenda mercantil, que todo esto viene en lo que es el Código de Comercio. El contrato de comisión mercantil califica el negocio de comisión si el comisionista asume profesionalmente la compra o venta de mercancía de título, valores por cuenta de otro y en nombre propio. El objeto de este contrato es formalizar la relación entre el comisionista y el corriente, establecer los compromisos de ambas partes, definir los productos y servicios que venderán, pactar el porcentaje de la comisión y establecer los derechos y obligaciones de cada parte. La utilidad de este contrato es promover la expansión del negocio, del comitente, aprovechar oportunidades del negocio, establecer relaciones comerciales fructíferas con terceros, incursión en nuevos mercados, y de los elementos el comitente, el comisionista, el objeto del contrato, la tarea que ejecutará el comisionista, las remuneraciones o el porcentaje que recibirá el comisionista por su trabajo. El periodo de duración del contrato termina de la relación contractual. Los derechos en este contrato es pagar las comisiones y gastos del comisionista, revocar la comisión en cualquier momento siempre que se le liquiden las gestiones realizadas, asumir los efectos de los contratos que el comisionista celebre con terceros y las obligaciones, ejecutar el cargo con diligencia profesional, respetar las instrucciones del comitente, actuar en el mejor interés del comitente, rendir cuentas claras y detallar de su gestión, conservar los bienes y recursos que sean conflictos. Como resumen, sería que el contrato de, del contrato de comisión mercantil se va a pactar todo el acuerdo que se va a llevar con el comisionista sobre la venta de nuestra mercancía. Y sobre el otro contrato sería el contrato de factores y dependiente. Su definición es: se reputarán factores los que tengan la dirección de alguna empresa o establecimiento fabril o comercial o estén autorizados para contratar respecto a todos los negocios concernientes a dicho establecimiento o empresa, por cuenta y en nombre de los propietarios de los mismos. Se reputará dependiente lo que desempeñen constantemente alguna o algunas gestiones propias del tráfico en nombre y por cuenta de propietario de este. El objeto de este contrato: el factor puede dirigir la empresa o establecimiento comercial o fabril. El factor puede contratar en nombre de los propietarios de la empresa o establecimiento. El dependiente realizará gestiones propias de tráfico en nombre y por cuenta del propietario. Su utilidad es: el factor y el dependiente tienen una relación contractual en la que uno actúa en nombre por cuenta de otro. Los factores deben tener la capacidad necesaria para obligarse y poder autorización por escrito de la persona por cuya cuenta hagan el tráfico. En todos los contratos celebrados por los factores quedarán obligados los principales y sus bienes. El tercer contrato sería depósito mercantil. El depósito mercantil es un contrato en virtud de cual una persona, el depositante, entrega bienes, usualmente mercancía, a otra persona, el depositario, para su custodia y conservación. El depositario tiene la obligación de cuidar y proteger la mercancía con el compromiso de devolverla en el mismo estado que la reciba, salvo el deterioro natural por el uso o el paso del tiempo. Es un contrato consensual, obligación de custodia, posibilidad de remuneración, responsabilidad por daños o pérdida. El objeto del contrato es del depósito de mercantil, son mercancías, bienes o mercancías comerciales que el depositante entrega al depositario
con el fin de ser custodiados y protegidas en general. Se relacionan con bienes de uso o comercio. Uno de los elementos de validez del contrato de depósito de mercancía abarca la existencia de acuerdo entre las partes, la licitud del objeto, la capacidad de las partes, la forma del contrato, las obligaciones de ambas partes, la duración, la remuneración y las posibles causas de rescisiones, entre otros aspectos. Si necesitas, como siguiente contrato tenemos el del préstamo mercantil y sus especies. El préstamo mercantil es el contrato por cual el prestamista entrega una suma de dinero o bien fungible al prestatario, quien se obliga a devolver la misma cantidad de la misma especie o calidad con los intereses pactados y en el plazo convenido. Este contrato está regulado en el ámbito mercantil, lo que significa que sus disposiciones son aplicables principalmente en el contexto de operaciones comerciales, aunque pueden celebrarse entre personas no necesariamente comerciales. Los depósitos pueden ser ya sea gratuitos o onerosos. Generalmente los préstamos mercantiles son onerosos, es decir, el prestatario debe devolver lo prestado con un interés pactado, aunque en algunos casos las partes pueden pactar un préstamo sin interés. Hay otro caso que es el plazo de devolución. El Código de Comercio señala que los contratos de préstamo mercantil deben especificar claramente el plazo en el cual debe devolver la suma de dinero o los bienes prestados. También está el interés. A menos de que se pacte lo contrario, los préstamos mercantiles siempre generan interés, que pueden ser fijados según los convenios entre las partes o por las tasas de intereses legales. También puede haber préstamos, no siempre es de dinero, puede ser préstamos de bienes fungibles. Se entrega de bienes fungibles como mercaderías para ser devueltos con un plazo determinado, o préstamos con garantía. Son préstamos que se garantizan con un bien o derecho como una hipoteca o un aval. Como siguiente contrato tenemos el contrato de compra-venta de mercancía y permuta. La compraventa mercantil es el contrato por el cual una de las partes, el vendedor, se obliga a transferir la propiedad de un bien determinado, mueble o inmueble, a otra parte, comprador, quien a su vez se compromete a pagar un precio determinado en dinero o en otro bien. Ambos comprador y vendedor tienen derechos y obligaciones claras sobre el precio, la entrega, la calidad del bien y los pagos o compensaciones. 1. Consentimiento, acuerdo de la voluntad. 2. Objeto, bien o mercancía. 3. El precio. 4. La forma, cuando es requerida. Como se había comentado, en el caso de compraventa no siempre se va a dar un dinero a cambio por ese bien, puede ser cambio entre bienes, ya sean inmuebles o bienes. Como siguiente contrato tenemos el contrato de transporte terrestre. El contrato de transporte terrestre es aquel acuerdo mediante el cual una parte conocida como transportista se obliga a trasladar una carga, mercancía o persona desde un punto de origen a un destino determinado, a cambio de un precio que debe pagar la parte contratante, el remitente o consignatario en el caso de mercancía o el pasajero en el caso de transporte de persona. El contrato puede ser de transporte de mercancía o de transporte de personas y regulan las condiciones bajo las cuales el servicio deberá presentarse, las responsabilidades del transportista, los derechos y obligaciones de las partes y los procedimientos ante eventualidad como daños, pérdidas o retraso. Las obligaciones realizarán el transporte conforme a lo pactado en el tiempo y forma acordados, garantizando la seguridad de la carga o de los pasajeros durante el trayecto. La responsabilidad por daños o pérdidas: si la mercancía se pierde, se daña o se retrasa, el transportista será responsable salvo que pueda demostrar que fue por una culpa
una causa imputable al remitente, pasajero o en un hecho fortuito, o sea, fuerza mayor. Los derechos serían cobrar el precio acordado, que se llama el flete. El transportista tiene el derecho de recibir el pago del flete pactado por la prestación del servicio. Subrogarse en derechos. En algunos casos, el transportista puede subrogarse en los derechos del remitente o destinatario para reclamar la mercancía o en caso de daños. Hay elementos para que este contrato se pueda dar su validad. El primero sería la capacidad, que las partes deben tener capacidad para contratar, o sea, que sean mayores de edad y tengan la capacidad jurídica. Dos sería el consentimiento. Las partes deben de estar de acuerdo en celebrar el contrato y acordar lo que serían los términos y condiciones del mismo. El 3 sería el objeto. El contrato debe tener un objeto claro y definido, es decir, el transporte de mercaderías o personas de un lugar a otro. Cuarto sería el precio. Deben establecer el precio o una tarifa que se deberá de pagar. 5. El plazo. El contrato debe establecer el plazo en el que se realizará el transporte. Como 6. El lugar de origen y destino. Deben establecer el lugar de origen y destino del transporte, la modalidad del transporte. Es decir, si se trata de un transporte de mercadería o personas y se realiza en un vehículo propio o arrendado. 8 sería el seguro. Como 9 sería la responsabilidad y serían los más válidos para que se lleve a cabo el contrato. Como siguiente contrato tenemos el contrato de prenda mercantil. El contrato de prenda mercantil es un contrato real y accesorial por el cual se garantiza el cumplimiento de una obligación principal mediante la entrega de un bien mueble en calidad de prenda. Los elementos de este contrato es el prendador, la persona que entrega el bien mueble con garantía. También es el acreedor, la persona que recibe el bien mueble como garantía. El bien mueble es el objeto que se entrega como garantía y la obligación principal, la deuda o obligación que se garantiza con la prenda. La garantía, la prenda sirve como garantía del cumplimiento de la obligación principal. Algunas de sus características es real. El contrato de prenda mercantil es un contrato real, es decir, requiere la entrega del bien mueble. Asesoría, el contrato de prenda mercantil es asesoría, es decir, depende de una existencia de la obligación principal. Y el 13 es la garantía, la prenda sirve como garantía del cumplimiento de la obligación principal. Ya como conclusión de todo el tema, los contratos del Código de Comercio de México son fundamentales para el desarrollo del comercio y la regularización de las relaciones mercantiles. Estos contratos tienen como propósito garantizar la seguridad jurídica en las transacciones comerciales, asegurar el cumplimiento de los acuerdos y proporcionar un marco normativo claro y equitativo para las partes involucradas. Cada tipo de contrato tiene sus propias características y requisitos, pero todos buscan equilibrar los intereses de los participantes en el mercado. Y esto nos ayuda a tener muy buen mercado sin ningún problema. Pues esa fue mi presentación. Muchas gracias por su atención.